Hola, esta es la sesión 6 del tema 8 y vamos a ver el apartado del calor y los cambios de temperatura. Como dice en el libro, en la mayoría de las ocasiones cuando un cuerpo recibe calor su temperatura aumenta y cuando pierde calor su temperatura disminuye. Pero no siempre lo hace a la misma velocidad y además depende también de qué cuerpo o de qué sustancia se esté tratando. Vamos a ver aquí en el apartado Saber hacer varias pequeñas experiencias, tres, la experiencia A, B y C. En la experiencia A tenemos agua, tenemos 100 gramos de agua, que son aproximadamente 100 mililitros, que están a una temperatura de 20 grados. Durante 10 minutos los calentamos con un hornillo de laboratorio y la temperatura sube a 80 grados. Cuando repetimos el experimento, pero con 200 gramos de agua, es decir, con el doble, partiendo de la misma temperatura, la temperatura final pasa a ser de solo 50 grados. Esto es algo lógico, cuanta más cantidad de agua, si calentamos con el mismo sistema, otra cosa es que aumentemos la cantidad de calor. ¿De acuerdo? Pero en este caso no, mantenemos el hornillo a la misma temperatura. Es como si en una vitrocerámica pues lo pusiéramos, hiciéramos el experimento con la vitrocerámica poniéndola al 6, por ejemplo. A más cantidad de agua, más tiempo vamos a necesitar. O si estamos calentando al mismo tiempo, 10 minutos, la temperatura a la que llega este agua será más baja. Aquí ha habido un aumento de 20 a 80, de 60 grados. Aquí de 20 a 50, 30 grados, la mitad. Tenemos el doble de agua y aumenta la mitad. Eso hay que mantenerlo en la mente porque luego veremos cuál es la relación de proporcionalidad entre masa y temperatura. Y ahora cambiamos el experimento cambiando el tipo de sustancia, aceite. Vamos a coger también 200 gramos de aceite a 20 grados centígrados, lo calentamos durante también 10 minutos y sin embargo la temperatura final no es 50, 95 grados centígrados. La conclusión es que el aceite es más fácil de calentar que el agua, porque en la misma cantidad y con el mismo tiempo, 10 minutos, el aceite se ha calentado bastante más, hasta 95 grados. Vamos a responder a una serie de cuestiones relacionadas con este experimento. Las tenemos aquí. ¿Cuánto aumentó la temperatura en cada vaso? Pues en el vaso A la temperatura aumentó 60 grados, aumentó de 20 a 80 grados. En el vaso B la temperatura aumentó 30 grados, de 20 a 50 grados. Y en el vaso C la temperatura aumentó 75 grados, de 20 a 95 grados. Un vaso de agua tiene doble de masa que el otro. ¿Qué relación hay entre el aumento de la temperatura en ambos? Pues el vaso con el doble de agua incrementa su temperatura la mitad que el otro. Aquí, si aumenta el doble, si multiplico por 2, la temperatura se divide entre 2. Esto es un tipo de relación que se llama inversamente proporcional, que lo habéis visto en matemáticas y también lo hemos visto en los primeros temas de este curso. Proporcionalidad inversa o también se llama regla de 3 inversa. Si tuviéramos el triple de agua, la temperatura sería la tercera parte. El aumento de temperatura se dividiría entre 3 y así sucesivamente. El vaso de aceite tiene la misma masa que el vaso de agua, 200 gramos, pero no experimenta el mismo aumento de temperatura. Esto tiene que ver con una nueva magnitud que vamos a estudiar, que es el calor específico. Aquí lo explica, pero de todas maneras lo vamos a desarrollar ahora a continuación. El calor específico del aceite, calor específico es una propiedad que es característica de cada sustancia. El aceite se calienta más deprisa que el agua porque su calor específico es más pequeño. Esto quiere decir que hace falta menos calor para incrementar o para aumentar la temperatura 1 grado. Aquí tenemos una tabla de calores específicos, pero vamos a ver primeramente la definición. Primeramente, las conclusiones que podemos sacar de estos tres experimentos
Es que la variación de temperatura, el aumento de temperatura o disminución de temperatura de un cuerpo depende de dos cosas. Depende de la masa, hemos visto que a más masa, menos aumento de temperatura, y también del tipo de materia. No es lo mismo calentar agua que calentar aceite. Con respecto a esto último, el calor específico es la cantidad de calor que hay que comunicar a un kilo de una sustancia para que su temperatura aumente 1 grado Kelvin. Es decir, si tengo un kilo de una sustancia, agua, aceite, hierro o incluso gases, sólidos, líquidos y gases tienen su calor específico, pues si tengo un kilo de cualquier sustancia y quiero que aumente su temperatura 1 grado Kelvin, la energía necesaria es lo que se llama calor específico y es una propiedad característica de la sustancia. Aquí tenemos la unidad en la que se mide en el sistema internacional. Es un cociente entre energía y masa y temperatura. La energía en el sistema internacional se mide en julio, la masa en kilogramos y la temperatura en grados Kelvin. También hay otras unidades siempre que mantengan esta estructura, una energía partido por una masa y una temperatura. Podríamos poner aquí arriba kilojulios, calorías, kilocalorías. En cuanto a masa, podemos poner kilogramos, gramos o cualquier otra unidad de masa. Y temperatura, pues Kelvin, grados centígrados o grados Fahrenheit. Pero en el sistema internacional, esta es la unidad de calor específico. Aquí tenemos una serie de tablas, unos datos recogidos en una tabla de calor específico. El agua, por ejemplo, tiene un calor específico de 4180 julios por cada kilo y Kelvin. Eso significa que si tenemos un kilo de agua, que es aproximadamente 1 litro, y queremos que ese agua aumente su temperatura 1 grado Kelvin, pues de 20 a 21, o de 5 a 6, o de 80 a 81, da igual. Necesitaremos 4180. Aquí tenemos vapor de agua, hielo, aire, alcohol etílico, el aceite, fijaros el aceite, 1670. Con respecto al agua, mucho menor, casi 3 veces menor. Entonces, eso significa que el aceite, como su calor específico es más pequeño, necesita menos calor para subir su temperatura. El agua necesita 4180 julios para aumentar su temperatura 1 Kelvin. El aceite solo 1670. Por eso, si en este experimento BC tenemos la misma cantidad de agua y aceite y los calentamos durante el mismo tiempo, los dos han absorbido la misma cantidad de calor, pero el aceite por cada 1670 julios va a aumentar su temperatura 1 grado. Como la cantidad de calor que le damos es la misma, el aceite va a aumentar mucho más su temperatura. Y es lo que se define aquí. Ahora vamos a ver los ejercicios 21 y 22. Recuerda que como siempre tienes que copiar los ejercicios en el cuaderno, parando el vídeo todo el tiempo que sea necesario, pero luego no hay que enviarlo como tarea. En el primer ejercicio calentamos con un hornillo un recipiente con 100 gramos de alcohol a 20 grados y después de 5 minutos su temperatura pasa a ser 65 grados. ¿Cuál sería su temperatura si en vez de 100 tuviéramos 300 gramos de alcohol y lo hubiésemos calentado del mismo modo, con la misma intensidad de calor y durante el mismo tiempo? Bien, aquí tenemos lo que nos dice el problema es que partimos de 100 gramos de de alcohol a 20 grados durante 5 minutos y aumenta la temperatura hasta 65. La temperatura ha aumentado 45 grados, de 20 a 65. Luego en 5 minutos aumenta 45 grados. Eso significa que si tuviéramos el triple de alcohol, como ya hemos visto que la cantidad, que la masa es inversamente proporcional al aumento de temperatura, a más cantidad de líquido, menos aumento de temperatura. Si tenemos el triple, el inverso de 3 es 1/3. Tenemos que dividir entre 3 ese aumento de temperatura. La temperatura de los 300 gramos de alcohol sería solo 15 grados.
Es decir, podemos coloquialmente decir que estos 45 grados de aumento de temperatura los tendríamos que repartir entre los 300 gramos de alcohol. Como son 3 veces más, 100 más 100 más 100, dividimos 45 entre 100 más 100 más 100 en 3 partes y nos queda lo que aumenta cada parte, 15 grados en total. El siguiente nos dice que en una cocina tenemos utensilios de vidrio, aluminio o cobre. ¿Cuál elegirías para calentar el agua de una infusión en el menor tiempo posible? Bueno, necesitamos los datos que aparecen en la tabla de calores específicos. Cogemos el del vidrio, el del aluminio y el del cobre. ¿Vale? El del vidrio y el del aluminio son similares, pero el del cobre es mucho más pequeño, 375 julios por Kelvin. Entonces el que tiene un calor específico más pequeño es el cobre. Eso significa que es el que se calienta más rápidamente. Los utensilios de cocina de cobre se calientan muy rápido, son muy buenos conductores del calor y se calientan rápido. Entonces para calentar agua elegiríamos el recipiente de cobre porque se va a calentar mucho más rápido y va a transmitir ese calor al agua con mucha mayor rapidez, de manera que el agua herviría también mucho más rápido. Ahora vamos a pasar al ejemplo resuelto 5 de la página 187. Vale, tenemos aquí que el calor específico del aluminio es 878 y el del cobre 375. Imagina que tenemos dos cazos iguales de aluminio y de cobre con 200 gramos de agua y los calentamos con hornillos iguales. ¿En cuál hierve antes el agua? Este es como el ejercicio que acabamos de ver. Aquel material, aquel recipiente que tenga el menor calor específico es el que se va a calentar más rápidamente. Por tanto, el que elegiríamos entre aluminio y cobre sería el cazo de cobre, el que se calienta mucho más rápido por tener el calor específico más pequeño. Pasamos al apartado 6, que nos habla del calor y los cambios de estado. Lo primero, recordar los cambios de estado, que ya los vimos en el tema 2. Si se os ha olvidado, hay que volver a repasarlo. Recordad el esquema sólido, líquido y gas. De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas, ebullición o vaporización, de gas a líquido, condensación o licuación, de líquido a sólido, solidificación, y luego tenemos los cambios directos de sólido a gas, que es la sublimación, o de gas a sólido, que es la sublimación inversa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya vimos en otras unidades que podemos calentar hielo hasta 0 grados y convertirlo en agua a 0 grados y calentar agua que está a 100 grados y obtener vapor a 100 grados. En los cambios de estado la temperatura permanece constante. Este es el caso del agua. Si fuera otra sustancia como alcohol, aceite o sólidos o gases, cada uno tiene su propio punto de fusión o temperatura de fusión y temperatura de ebullición. Entonces, el calor también puede cambiar el estado físico de un cuerpo y en estos casos no hay un aumento de temperatura. Mientras se produce el cambio de estado, no varía la temperatura del cuerpo. Se está produciendo un cambio de estado. Entonces, vamos a ver aquí en saber hacer estos dos experimentos en los que tenemos 150 gramos de agua hirviendo a 100 grados, 5 minutos más tarde la temperatura sigue siendo 100 grados, el agua sigue hirviendo, pero tenemos menos cantidad de agua. Claro, si lo mantenemos durante 5 minutos hirviendo, parte del agua habrá pasado a estado gaseoso, a vapor de agua, en este caso 50 gramos. Si lo hacemos con alcohol, el alcohol hierve a 78 grados. Y también lo mismo que le pasa al agua, pues si lo mantenemos hirviendo durante un cierto tiempo, la cantidad de alcohol irá disminuyendo, hasta que aquí nos quedan solamente 20 gramos. Bien, vamos a responder a una serie de preguntas.
¿Cuánto tiempo tarda o tardará en desaparecer el agua del recipiente? O sea, lógicamente, si seguimos calentando, en unos cuantos minutos más nos quedamos sin agua. Pues si en 5 minutos han desaparecido 50 gramos, es decir, a 10 gramos por minuto, fijaros, 50 gramos, 5 minutos, pues en un minuto 10 gramos. Para que desaparezcan los 150 gramos, pues serán necesarios pues 10 gramos por minuto, pues 150 gramos tendríamos que dividir entre 10, 15 minutos en total. O sea que si seguimos durante 10 minutos más, nos vamos a quedar sin agua. Luego, ¿cuánto tiempo tardará en desaparecer el alcohol del recipiente? Pasamos aquí. Ya vemos que en el mismo tiempo el alcohol se ha evaporado mucho más rápidamente. Pues en 5 minutos han desaparecido 130 gramos de alcohol. Hemos pasado de 150 a 120. Eso significa 26 gramos por minuto. La velocidad de ebullición es mucho mayor que en el agua. 10 gramos en el caso del agua, 26 en el caso del alcohol. Para que desaparezcan los 150 gramos serán necesarios 150 dividido entre 26 son 5,77 minutos, que aproximadamente corresponden a 5 minutos y 47 segundos. Luego, aquí, en 5 minutos y 47 segundos, desaparecerá todo el alcohol. Como ya llevamos 5 minutos, en 47 segundos más desaparecerá este poco alcohol que nos quedan, que son unos 20 gramos. Y luego esta pregunta, ¿las fuerzas entre las partículas de alcohol son mayores o menores que entre las partículas de agua? A ver, nos tenemos que ir a la teoría cinética, que dice que todas las sustancias están formadas por partículas. Aquí, lo que hace que las partículas pasen a estado de vapor más fácilmente o con más dificultad es las fuerzas de atracción que hay entre ellas. Aquí el agua desaparece en menor cantidad, solamente 100 gramos se ha evaporado, mientras que aquí pues, han desaparecido hasta 130. Eso significa que las fuerzas que hay aquí en el agua hirviendo entre molécula y molécula son mucho más fuertes y necesitan más tiempo para pasar a estado de vapor. Sin embargo, en el caso del alcohol, esas fuerzas son bastante más pequeñas y las moléculas de alcohol pasan con mayor facilidad a estado gaseoso. Luego las partículas, en el caso del alcohol, van a ser mucho menores, que en el caso del agua. Vamos a ver ahora, eso corresponde, si en el apartado anterior hablábamos de calor específico, ahora vamos a hablar de otra magnitud. La cantidad de materia que cambia de estado es mayor cuanto mayor es el calor que se le comunica. Lógicamente, cuanto mayor cantidad de calor, más cantidad de líquido pasa a estado de vapor. Y para una misma cantidad de calor, la masa que cambia de estado depende del tipo de sustancia. A eso se le llama calor latente de cambio de estado, que es la cantidad de calor que hay que comunicar a 1 kilogramo de sustancia para que cambie de estado. Ya no es por grado, porque aquí la temperatura es la misma. En el cambio de estado la temperatura no cambia. Aquí lo que medimos es cuántos julios necesita un líquido para pasar a estado de vapor por cada kilogramo de sustancia. Vamos a ver los ejercicios 23 y 24. Bien, estamos en el 23. El calor latente de vaporización del agua es 2.250.000 julios por kilo. Esto significa que para que 1 kilogramo, que aparece aquí, de vapor de agua a la temperatura de 100 grados se convierta en agua, a la temperatura de 100 grados tiene que perder 2.250.000 julios de calor. Podemos darle la vuelta y decir que por cada kilogramo de agua líquida que queramos convertir en vapor a 100 grados, necesitaremos aplicar 2.250.000 julios de calor. El ejercicio 24 nos dice el calor latente de vaporización del alcohol etílico es 870.000 julios por kilo.
Para hacer que hiervan 100 gramos de alcohol a la temperatura de 78 grados hace falta menos energía que para hacer que hiervan 100 gramos de agua a la temperatura de 100 grados centígrados. El calor latente de vaporización del alcohol etílico es más pequeño, luego necesita menos energía para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Esto es algo similar a lo que vimos en el apartado anterior con los calores específicos. Cuando hablamos de calores específicos nos referimos a cambios de temperatura. Si el calor específico es pequeño, significa que necesita poca energía para aumentar su temperatura. Aquí, si el calor latente es pequeño, significa que necesita poca energía para cambiar de estado. Pasamos a la siguiente página donde tenemos un ejemplo resuelto. Estos son gráficos de calentamiento en el que representamos temperatura, aquí en vertical, en este caso en grados centígrados, y aquí el tiempo en minutos, pueden ser minutos, segundos, horas. Estos gráficos de calentamiento, enfriamiento y los cambios de estado también los vimos en el tema 2. Si no los recordáis, pues volved al tema 2 y le echáis un vistazo. Bueno, tenemos dos hornillos iguales, colocamos dos recipientes idénticos, uno tiene 200 gramos de agua y el otro 200 gramos de aceite y los dos están a 20 grados. Fijaros como aquí tenemos aproximadamente 20 grados y las dos gráficas, la roja y la azul, van a corresponder al agua, la azul, y el rojo, el aceite. Aquí he indicado los calores específicos de cada uno. Identificamos en la gráfica la curva de calentamiento del aceite y la del agua. Lo hemos identificado porque, teniendo en cuenta los calores específicos, el aceite tiene un calor específico más pequeño, significa que se va a calentar más rápidamente. Aquí vemos que conforme va pasando el tiempo, los minutos, 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos, la temperatura de una de las dos sustancias va aumentando mucho más rápidamente. A los 10 minutos, la del líquido B pues estará aproximadamente por encima de 50, unos 60 grados, 60 y algo. Sin embargo, la del otro líquido ha sobrepasado 100. Este líquido aumenta mucho más rápidamente su temperatura. Eso significa que su calor específico es más pequeño, como pasa con el aceite. El punto de ebullición del agua y el del aceite. El punto de ebullición hay que recordar las gráficas de cambio de estado. Tenemos una fase de aumento de temperatura y luego una zona que es llana. Ahí es donde se produce el cambio de estado. Esta es la del agua y aquí a los 20 minutos, a 100 grados, que es la temperatura de ebullición del agua, la temperatura permanece constante. Aquí es cuando se produce el cambio de estado del agua líquida a agua gaseosa. El aceite aumenta su temperatura y aquí es donde aparece el cambio de estado. Unos 230, 240 grados, ahí la temperatura permanece constante. El aceite hierve a una temperatura bastante más alta que la del agua. ¿Vale? Lo tenemos aquí unos 240 grados. Luego, ¿cuál de las dos sustancias se calienta más rápido y cuál se enfría más rápido? Pues la que se calienta más rápido es el aceite. Fijaros como hemos dicho que aumenta su temperatura más rápidamente, y el agua pues va a aumentar su temperatura más lentamente. Todo eso relacionado con los calores específicos. Explica por qué se utiliza agua o aceite para cocer y agua o aceite, hay que indicar cuál de los dos, para freír. ¿Con qué procedimiento, cocer o freír, se consigue que los alimentos formen una costra, que es la parte crujiente que se forma alrededor, una costra más dura? Pues el aceite se utiliza para freír porque se mantiene líquido hasta una temperatura más alta, hasta 200, por encima de 200 grados permanece líquido. Y entonces así se puede formar esa costra. Sin embargo, pues el agua a 100 grados pues hierve. Imaginaros, si quisiéramos hacer patatas fritas en agua, no lo vamos a conseguir jamás. Conseguiríamos patata cocida. Si necesitamos patatas fritas, se requiere una mayor temperatura y para eso tendremos que utilizar aceite.
no agua. Aquí tenemos una imagen de huevos cocidos y huevos fritos. ¿Por qué crees que los huevos fritos tienen un aspecto tan distinto de los huevos cocidos? Porque cuando un huevo se cuece, se cocina a la temperatura de ebullición del agua, que son 100 grados. Pero cuando se fríe, se cocina a la temperatura que hierve el aceite, que puede ser más de 200 grados. Entonces, lo que sucede aquí es que se va a cocinar mucho más intensamente y si lo dejamos un tiempo excesivo se empezará a quemar y formar una costra e incluso llegará a carbonizarse. Vamos a hacer ahora el ejercicio 25. Aquí lo tenemos, suponemos que tenemos dos recipientes idénticos, uno con 100 gramos de aceite y otro con 100 gramos de agua, los dos a 50 grados. Colocamos en ambos recipientes un termómetro que registre la temperatura cada 5 minutos y los introducimos en un congelador que enfría hasta menos 5 grados. Hay que dibujar la gráfica de enfriamiento de ambas sustancias sabiendo que el aceite funde a menos 5. Vale. El calor específico del aceite es 1670 julios por kilo y Kelvin, que es unas 2,5 veces menor que el del agua. Esto quiere decir que se calienta y se enfría 2,5 veces más rápido que el agua. El aceite se calienta y se enfría 2,5 veces más rápido que el agua. Es decir, que si en 5 minutos la temperatura del agua desciende, por ejemplo, 2 grados, la temperatura del aceite en ese mismo tiempo va a reducirse 2,5 veces más. 2,5 por 2 son 5 grados. Entonces la gráfica nos va a quedar así. Tendríamos el aceite en azul, se enfría mucho más rápidamente, aquí representamos tiempo y aquí temperatura. En el mismo tiempo, el aceite, por ejemplo aquí, ya está a 30 grados solamente y sin embargo el agua todavía está por encima de 40. Y si seguimos avanzando, en este tiempo tendríamos el aceite ya a 10 grados, mientras que el agua todavía sigue a más de 30 grados. Cuando llegamos a menos 5, la temperatura del aceite permanece constante. ¿Por qué? Porque el congelador solamente llega hasta menos 5 grados centígrados. Sin embargo, con el agua pasa aquí algo que hay que explicar. Aquí hay un tramo horizontal, justo a 0 grados. Claro, el agua cuando llegue a 0 grados va a congelar, su temperatura permanecerá constante hasta que todo ese agua líquida se congele y a partir de ahí tenemos hielo y cuando llegue a 5 grados bajo cero la temperatura también permanecerá constante porque el congelador no enfría, enfría solo hasta menos 5 grados centígrados. Volvemos al texto y ahora nos vamos a ir a un ejercicio del final. Son estos ejercicios que os los voy a mandar de tarea, del 54 al 56 y luego también el 61 y 62. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo en la sesión 6 del tema 8. Un saludo, muchas gracias, hasta la próxima.